Mental Talks, el espacio para dar visibilidad a la salud mental en el entorno laboral. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 11 de Mental Talks. Hoy nos acompaña María Solar Sastre, psicóloga y experta en metodología de ciencias del comportamiento y de la salud. María trabaja en el Departamento de Calidad de Ogrefe TEA Ediciones, empresa líder mundial en evaluación psicológica en lengua española. Bueno, María, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Mental Talks. Estamos encantados de recibirte y gracias por haber aceptado esta propuesta de entrevista para hablar de este instrumento de evaluación psicológica tan importante en el ámbito laboral. Pues muchas gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de hablar de este tema tan interesante, a la vez que importante. Desde luego que sí. Bueno, el instrumento se llama TOP, Triada Oscura de la Personalidad, y sirve para detectar rasgos o características de personalidad como el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía subclínica en el ámbito laboral. O sea, es específico del entorno laboral. ¿Podrías explicar un poquito para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan entender a qué se hace referencia cuando se habla de triada oscura de la personalidad? Bueno, pues como bien has comentado ya, la tríada oscura de la personalidad hace referencia precisamente a ese conjunto de características que son el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica, ¿vale? La primera vez que se usó este término, creo que fue en 2002, ¿vale? Fue en un artículo de los autores Paulus y Williams, y que precisamente acuñaron ese término para abarcar estas tres características entendidas como características de la personalidad, que hasta ese momento, se habían estudiado por separado, conceptualizado por separado, sobre todo desde una perspectiva más clínica, pero que estos autores vieron que tenían una serie de características en común, ¿no? Y quizás esa característica en común y que más definitoria y por lo que, digamos, ha traído tanta atención en los últimos años es que son características negativas de la personalidad y que sobre todo se traducen en un estilo interpersonal negativo, en el que las personas anteponen su propio beneficio a cualquier otra cosa y sobre todo incluso no tienen en cuenta si puede suponer un perjuicio para los demás, ¿no? Y quizás ese es el punto importante y por el que llaman tanto la atención, ¿no? Que no suponen un perjuicio para la propia persona, sino para los demás. Ujú. Y centrándonos, por ejemplo, en el contenido de la prueba, de estos factores que evalúa, relacionados con el narcisismo, el maquiavelismo, la psicopatía subclínica, ¿cuáles son esos factores concretos de cada uno de estos tres, de estas tres dimensiones, digamos? Pues el top se centra precisamente en aquellas actitudes y aquellos comportamientos derivados de esos tres rasgos de la personalidad, del narcisismo, del maquiavelismo y de la psicopatía subclínica, que pueden observarse en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, no es una medida como tal de los tres rasgos de personalidad en su conjunto, sino de las actitudes o comportamientos concretos que pueden observarse en el trabajo, ¿no? Entonces, más que hablar de que el top mide narcisismo como tal o maquiavelismo, psicopatía subclínica, mide actitudes narcisistas en el trabajo, actitudes maquiavélicas en el trabajo y actitudes psicópatas en el trabajo, ¿no? ¿Y nos podrías explicar alguna o darnos alguna, por ejemplo, del narcisismo? ¿Cómo son esas actitudes? El maquiavelismo, ¿qué, qué hacen estas personas? ¿Cómo es el comportamiento? Pues normalmente son personas que, bueno, intentan, como, bueno, define un poco a estos tres rasgos, ¿no? Como he comentado antes, son al final personas que buscan su propio beneficio, ¿no? Incluso si eso supone un perjuicio para los demás. Entonces, en el trabajo en concreto, se traduce precisamente en mayores comportamientos contraproducentes y menores comportamientos, digamos, cívicos o cooperativos con los compañeros o con la empresa. Entonces, por ejemplo, en el caso del narcisismo,
Sobre todo son personas que van a ensalzarse mucho, excesivamente, quizás incluso de forma poco realista, siempre hablando desde el polo alto de estos 3 rasgos de la personalidad, obviamente, pero se van a ensalzar respecto a sus compañeros, ¿no? Entonces van a pensar que tienen mejores capacidades, mejores competencias, mejores conocimientos, tienen mejores aptitudes para el liderazgo, creen que tienen el deber de guiar a los demás, etcétera, etcétera. Ya más en el plano del maquiavelismo, por ejemplo, son personas más manipuladoras, ¿no? Que es precisamente quizás el rasgo más característico del maquiavelismo, ¿no? La manipulación y el uso de estrategias sociales y tácticas, pues eso, para controlar a los demás, ¿no? Entonces, pues en ese sentido van a ser personas que utilicen más la manipulación en el trabajo. Además, probablemente desconfíen mucho de sus compañeros, ¿no? Que es otro rasgo característico del maquiavelismo. Y en cuanto a la psicopatía, pues probablemente también serán personas más manipuladoras, ¿vale? Que tiendan a mentir, y también personas que serán mucho más impulsivas, ¿no? Tendrán un peor control sobre sus propias emociones. Es probable que eh, estallen más cuando las cosas no salen cuando como ellos esperan. Eh, y bueno, pues es un perfil como mucho más eh, distante o frío, ¿no? Que también es otra de las características un poco que subyace a los 3 rasgos, aunque quizás es más conocido la psicopatía, ¿no? Esa frialdad emocional, esa falta de empatía, pues son personas con una mayor distancia a sus compañeros, más falta de empatía, etcétera, etcétera. Sí, parece por lo que dices que comparten, entre otras cosas, esa ausencia de empatía con los demás y que además estos comportamientos hacen daño a los demás, ¿no? Implican a otras personas porque va como un poco, como si fueran la consecuencia, ¿no? La consecuencia de esta triada oscura de la personalidad son, pues esas consecuencias interpersonales negativas en las personas, pues, que, están cerca, ¿no? De las personas más cercanas, en este caso, en el entorno laboral. Y, ¿cómo se comportan estas personas, además de lo que has comentado, en el trabajo? ¿Hay señales? ¿Ellos dan señales específicas? ¿Algo que nos pueda ayudar a darnos cuenta, a identificarlos? ¿Es fácil identificarlo o es complicado? Podríamos cometer errores, supongo, además. Sí, a ver, el problema de este tipo de perfiles yo creo que es al final, pues bueno, en todos los casos, en los 3 rasgos, ¿no? Pues como te he dicho, subyace una parte de manipulación, ¿no? Entonces es complicado porque son personas en general muy manipuladoras, ¿no? Pero sí que es cierto, yo creo que cualquier persona se le viene a la mente, bien porque pues eso se lo ha contado algún familiar, algún amigo, o porque incluso lo ha vivido en su propia empresa, ¿no? En su propia organización. Seguramente pensará alguna persona que tiene este perfil tóxico, ¿no? No me gusta demasiado esa palabra tóxico, Ya. porque en este caso Sí. ayuda a entender mejor, pues, más por el lenguaje popular, ¿no? Pero sí que seguramente se vendrá a la cabeza algún compañero, pues eso, que intenta siempre quedar por encima de los demás, eh, que manipula, que usa un poco a sus compañeros o a sus jefes, intenta, pues eso, camelarse a la gente, con comillas, ¿no? Sí, Eh, También eso, pues que no tiene muy en cuenta las opiniones de los demás, prefiere trabajar por separado antes que en grupo. Le cuesta comunicarse precisamente por eso, porque prefiere trabajar por su cuenta, porque o bien cree que los demás pues no son tan buenos como él o como ella, o porque desconfía de su forma de trabajar o de su forma de ser, ¿no? Entonces prefieren competir y trabajar por su cuenta antes que cooperar y comunicarse con los demás, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esas son un poco señales que se ven que, aunque son difíciles, pero seguramente todo el mundo habrá conocido, bien por experiencia propia o bien por escucharlo a alguna persona, personas así, ¿no? Y una vez que ves esas señales, sí que es fácil reconocer este tipo de perfiles, ¿no? mm. Sí, tal vez una de las señales más importantes sea el malestar que te hace o que experimentas muchas veces con algunas personas, aunque no les sepamos poner nombre, pero sí que es verdad que esto puede ser una señal al menos de que algo sucede, Mm, algo está pasando, si pues cada vez, por ejemplo, que estoy con una determinada persona, yo me siento mal, me siento incómoda o se dirige a mí mediante pues un discurso que no entiendo bien, que no sé si es una crítica, si no lo es, ¿no? Esa turbiedad que a veces pueden presentar este tipo de perfiles.
Ujú, esa confusión que nos puede hacer sentir en la comunicación. ujú. Bueno, las personas que puntúan alto en esta prueba, en la triada oscura de la personalidad, María, ¿suelen ser más personas que ocupan cargos de liderazgo o puede ser igual de común en puestos, digamos, más bajos? Mm, es una muy buena pregunta porque realmente no tengo claro, no sé muy bien si hay más gente en posiciones de liderazgo que puntúa más alto en estos 3 rasgos de la personalidad, ¿no? Mm. Sí que es cierto que yo creo que existe la creencia popular de que, pues, la gente que está en puestos de liderazgo, los directivos, tienen que ser, pues eso, tener un poco de estos 3 rasgos, ¿no? Para ser más competentes en su labor, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, la literatura científica apunta a que esto no es necesariamente así. Eh, los directivos que están en puestos, de liderazgo, pues no son más competentes, por ejemplo, en sus propias habilidades de liderazgo si son más narcisistas, por ejemplo. Lo que sí se ha visto es que este tipo de personas sí que, aspiran más a este tipo de puestos, los buscan con más intensidad, ¿no?, que personas que puntúan medio o bajo incluso en estos rasgos de la personalidad, ¿no? Y luego otro tema interesante es que, al margen de si se dan más, en puestos de liderazgo o en puestos, normales, ¿no?, de no liderazgo, sí que se ha visto que el efecto de estos 3 rasgos, este efecto pernicioso que hemos estado hablando, está modulado, por una serie de variables organizacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto que en culturas más individualistas, la expresión de estos rasgos es más perniciosa, por ejemplo, que en culturas colectivistas, ¿no? Tiene sentido, porque al final, si lo que se promueve es individualismo, tú expresas más, estas conductas, ¿no? No las inhibes tanto, sino que las expresas más porque piensas qué es lo que necesitas para, digamos, sobrevivir del trabajo, ¿no? Dicho así un poco extremo, pero un poco es, esa mentalidad, ¿no? También pasa lo mismo un poco con las, estructuras más jerárquicas, ¿no? Se ha visto que, las empresas que tienen estructuras más jerárquicas también se expresan más estos rasgos y el efecto es más pernicioso también, por lo mismo, porque las personas creen que tienen que mirar por sí mismas, competir para alcanzar un puesto más alto en la empresa, ¿no? Entonces, sí que se ha visto que en este sentido, pues, hay variables del contexto cultural en general del país o de las propias organizaciones que ayudan a moderar este efecto, ¿no? Lo hacen más pernicioso o al revés, rebajan un poco los efectos negativos, ¿no? Pero sí que es interesante que hay variables que, o sea, no es una relación tan directa de siempre las personas con unas puntuaciones altas en estos rasgos van a tener siempre un efecto muy pernicioso, ¿no? Sino que hay otras variables que ayudan a explicar esta relación y a modularla. Ujú. Bueno, pues a propósito de esto que estás comentando, ¿qué perfil profesional puede hacer uso del TOP y aplicarlo en su empresa? Puede ser cualquier persona que puede, pues, adquirir la prueba y entonces, bueno, pues en las pruebas siempre hay, un apartado dedicado a las normas de corrección, por ejemplo, y de interpretación. Em, ¿Esto lo puede adquirir cualquier persona, como te digo, en su empresa o no es así? Bueno, pues como en general en la mayoría de las pruebas, en general lo que se pide básicamente es que la persona sea psicóloga, ¿no? O sea, tenga formación en psicología, en el uso de herramientas, de test, para poder aplicar correctamente la prueba, corregirla y sobre todo la parte más importante es interpretarla. Porque si bien la aplicación y la corrección son muy sencillas y no requieren como una formación muy específica, sí que la interpretación, pues bueno, al final bebe de conceptos psicológicos, tienes que tener una formación que te permita bien unir la información que te está dando la prueba con, pues, digamos, la psicología en general y entender bien el comportamiento de las personas que están siendo evaluadas, ¿no? Pero al margen de eso no requiere una capacitación especial, simplemente pues eso, ser psicólogo, tener background, pues eso, en psicología, el uso de herramientas, personalidad, para poder emplear bien la prueba. Ujú. Bueno, creo que tú impartes un curso, María, sobre el TOP, el triada oscura de la personalidad, sobre la administración de la prueba. Sí, sí, impartí un curso, de hecho, hace, pocas semanas, eh, que sobre todo era, pues eso, para las profesionales que quieren, profundizar más en el uso de la prueba, de la evaluación de la personalidad en general, cómo,
digamos, conecta la parte, digamos, brillante de la personalidad, con el modelo de los 5 grandes, ¿no? Que es quizás el más conocido, ¿no? Sí. Con esta parte de la personalidad oscura, cómo interpretar tanto los resultados del TOC como con otras pruebas en conjunto, ¿no? Entonces, para los profesionales que querían profundizar más en estos aspectos, pues realicé hace poco precisamente un curso de formación bueno, se repetiría probablemente en el futuro, no sé las fechas concretas, pero sí. No es necesario ese curso para utilizar el TOC, pero obviamente, pues eso, si los profesionales están más interesados en profundizar, pues es bastante recomendable. Claro, yo creo que es conveniente el hacer ese curso, ¿no? Si se quiere administrar, sobre todo en la propia empresa, pues creo que está muy bien Mm. el el ser guiado, ¿no? Ser guiada por una especialista como tú, pues para ajustar al máximo luego esa interpretación, que sea una interpretación lo menos sesgada posible, a Ujú. pesar de, bueno, que tiene que ver también con las puntuaciones que obtenga cada persona. Bueno, centrándonos un poco en la prueba, en esta prueba y en beneficios para las empresas, para las organizaciones. ¿Esta prueba, María, está diseñada para aplicarla o es más eficaz, en un ámbito profesional específico o se podemos considerar que es una herramienta igualmente útil para cualquier tipo de actividad profesional? Es decir, que no está tan relacionada con el sector o con el tipo de empresa, o sí? Pues está pensada para ser una herramienta de amplio espectro, como una prueba, cualquier prueba de evaluación de la personalidad, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, está muy centrada en el ámbito laboral, porque las preguntas que se hacen, pues, se refieren a actitudes y comportamientos en el trabajo, pero al margen de eso, son suficientemente generales como para poder aplicarse en cualquier sector o cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, no está pensada específicamente para organizaciones privadas o organizaciones públicas, ni ningún sector en concreto, ¿no? Sino que precisamente lo que se quería era hacer una prueba lo suficientemente general en el ámbito laboral para que pudiera abarcar a cualquier persona profesional de este ámbito que lo quisiera utilizar, ¿no? Para su organización o su empresa, para poder detectar, pues esos perfiles potencialmente negativos eh, antes de que entren o bien cuando ya están dentro de la empresa, pues bueno, para poder detectarlos y poder trabajar con ellos para, pues eso, mejorar los posibles problemas que puedan estar causando en el clima o las relaciones con los compañeros o con la propia organización. Es decir, que, es bueno para, digamos, la entrada, ¿no?, en la empresa, para selección de personal, pero también para aplicarla a los trabajadores y trabajadoras que ya están desarrollando, pues su un desempeño, ¿no?, un desempeño laboral y que puede ser una forma de evaluación dentro ya de la propia organización. Ujú. Ujú. Justamente, sí. Obviamente, en el ámbito de la selección de personal tiene especial valor porque permite detectar esos perfiles antes de contratarlos, ¿vale? Para ver si su perfil de personalidad, bueno, se ajusta bien al puesto o a la organización y si presenta potenciales características negativas, ¿no? Que a lo mejor pueden, digamos, opacar los posibles aspectos positivos que tenga, por ejemplo, a nivel de conocimientos, competencias, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco labor del profesional que esté realizando la evaluación, pero permite detectar esos perfiles para tomar una decisión más informada, ¿no? Pero obviamente, pues, en muchos casos, pues, ya se cuenta con ese tipo de personas en la organización, ¿no? Entonces, pues, en esos casos, ¿qué hacemos? Pues también podemos aplicar esta prueba precisamente para ver si el problema que pueden estar generando a nivel de clima laboral, o relaciones con los compañeros se puede explicar porque efectivamente, pues, presentan este tipo de actitudes narcisistas, maquiavélicas, etcétera, y, pues, bueno, trabajar de cara a mejorar, pues, esas actitudes para que el ambiente mejore. Ujú. Bueno, ahora te preguntaría algo que es como un poco redundante, que sería, ¿por qué recomendarías, no, a las empresas el uso del TOC, triada oscura de la personalidad, en términos de bienestar emocional, ¿no?, de las personas empleadas? Y bueno, creo que ya lo estás comentando, ¿no?, en esto último que nos estás explicando. ¿Añadirías algo más, María? Pues sí, aparte de lo que he comentado, es que, realmente se ve que hay un efecto de estos perfiles, digamos, un poco negativos, hacia los demás, ¿no? Hay un efecto real sobre el bienestar
de los compañeros, de los empleados, ¿no? Entonces sí que es cierto que a mí me parece importante, igual que pues, se aborda la parte de las competencias, la parte de la personalidad brillante, pues abordar esa parte de la personalidad oscura, por lo que te he dicho antes, para tomar una decisión más informada y, digamos, atajar posibles problemas ya desde pues, un inicio, a ser posible, y si no, pues abordarlos de una forma más integral para ver si efectivamente pues, los perfiles que ya están dentro, pues, digamos, están teniendo este tipo de actitudes que están, digamos, afectando de forma real al bienestar de los compañeros y de los empleados, ¿no? Exacto, y contaminando ese clima laboral que es Mm. tan importante para sentirnos, pues, un poco mejor en nuestro trabajo. Ujú. Sobre todo teniendo en cuenta que al final pasamos la mayor parte de nuestro día, ¿no? En el trabajo. Entonces, pues puede parecer Mm. que no es tan importante, pero realmente sí, pasamos muchas horas en general en el trabajo, ¿no? Y relacionándonos con nuestros jefes, con nuestros compañeros, ¿no? Entonces, al final, tener un buen clima en el trabajo es importante, ¿no? Y esta parte, pues yo creo que ayuda mucho a evaluar esta parte y abordar esta parte de la personalidad oscura, ayuda mucho a, pues eso, a prevenir este tipo de problemas. Claro, y además, bueno, has comentado que estas actitudes que tienen estas personas también van dirigidas hacia los puestos de más jerarquía, es decir, Ujú. que no va solo a los que tienen una jerarquía inferior, ¿no? Sino que también estas actitudes van dirigidas a personas que tienen unos cargos más elevados y que como personas y seres humanos, pues también pueden ser susceptibles de ser manipulados o manipuladas, claro. Ujú, totalmente. Y además no solo hay que pensar en ello como las relaciones interpersonales, sino incluso con la propia relación que tiene el trabajador con la organización, ¿no? De cumplir con los objetivos que tiene y formarse e implicarse con las tareas que está haciendo, ¿no? Porque también tiene un efecto negativo sobre eso. Entonces es algo más allá de cómo me relaciono con mis compañeros, ¿no? Sino también cómo me relaciono con la organización y Y con con los la propia objetivos. labor, ¿no?, que tienen que realizar, o sea, con su propio desempeño. Esto es algo un dato muy importante, Ujú. porque realmente estas personas se implican genuinamente en el trabajo, realmente les interesa, pues, no sé, alcanzar objetivos, son, no sé, más eficaces. ¿Qué se sabe sobre esto, María? Bueno, pues hay, respecto al desempeño de su propio trabajo como tal, hay, digamos, resultados un poco inciertos de momento en la literatura, ¿vale? No hay nada súper claro. O sea, sí que se ha visto que las correlaciones en general son nulas, o sea, no parece haber un efecto. Luego, explorando más en profundidad, sí que se ha visto que a lo mejor hay un efecto no lineal, ¿vale? Como podemos pensar a lo mejor de la ansiedad, ¿no? Que en niveles medios de ansiedad son óptimos para desempeñar las tareas, mientras que niveles muy bajos no son óptimos porque no nos permite prestar suficiente atención a lo que estamos haciendo, y niveles muy elevados, pues estás tan desbordado emocionalmente que tampoco puedes hacer bien la tarea, ¿no? Pues aquí parece que pasa un poco lo mismo. Niveles bajos o medios de estos rasgos, pues no son perniciosos y de hecho incluso en un nivel medio pueden ser positivos a veces. Por ejemplo, una persona con un nivel medio de narcisismo, pues si muestra suficiente confianza en sus capacidades, probablemente pueda desempeñar mejor su trabajo, no mucho mejor necesariamente, ¿vale? No estoy diciendo que el efecto sea grande, pero sí que puede haber un efecto, ya sea por propia profecía autocumplida o por lo que sea, pero sí que es cierto que pueden mostrar un mejor desempeño. Pero cuando ya te vas a niveles muy altos de esos rasgos, sí que ya se ve que el desempeño es peor, ¿no? Mm. Pero lo que sí que parece más claro es que efectivamente son personas menos implicadas con los objetivos y con las tareas que tienen que hacer, ¿no? Esto es básicamente pues al final por un poco lo que define estos rasgos, ¿no? Buscan más su propio beneficio que el beneficio de los demás, ¿no? Entonces, si pueden implicarse lo mínimo para sacar su trabajo adelante, lo van a hacer, porque ¿para qué van a esforzarse de más? Si no ellos, pues bueno, pues para ellos es un perjuicio, ¿no? Y no necesariamente sacan más ganancia con ello, ¿no? Entonces, pues sí que se ha visto que son personas menos implicadas, que tienden a formarse también menos para realizar sus tareas, por eso mismo, porque pues, ¿para qué van a implicarse innecesariamente desde su punto de vista? Claro, no es que sea innecesariamente, pero ellos piensan que es innecesario, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido sí que hay
digamos, como más consenso que hay menor implicación y menor esfuerzo en el trabajo, aunque no necesariamente desempeñan peor sus tareas, ya te digo. Ujú. Es un poco compleja esta relación, pero, pero sí que tiene efectos, como ves, a muchos niveles, no solo al nivel de las relaciones interpersonales, aunque sí es el más importante, obviamente. Mm. Sí, ese es el más importante, pero claro, luego hay más variables y luego también depende, como dices, ¿no? De la severidad de esos rasgos. Si son muy, muy alto, el nivel es muy alto o es medio o más bien medio bajo. Bueno, pues hay que ir un poco viendo estos factores. Bueno, pues María, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido de verdad un honor contar contigo en Mental and Talks. Antes de finalizar, sí que me gustaría preguntarte, que es una pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados y entrevistadas, para las personas que quieren saber más de tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Pues yo creo que el modo más fácil y la red que más utilizo, que no soy demasiado diligente con el uso de redes sociales, la verdad, pero yo creo que LinkedIn es la que más utilizo y sobre todo para, pues eso, seguir a lo mejor actividades formativas, próximos proyectos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más fácil es seguir las redes sociales de TEA Ediciones, tanto en LinkedIn como Instagram o incluso X, porque mis compañeros son bastante diligentes a la hora de informar sobre futuras formaciones, proyectos y demás. Entonces ahí seguramente encontrarán toda la información de las futuras actividades que vayamos haciendo. Y Estupendo. muchísimas gracias a ti por invitarme y contar conmigo. Para mí también ha sido un honor, de verdad. Pues, me alegra muchísimo de que lo hayas sentido y lo hayas vivido así, y ese es un poco nuestro objetivo, ¿no? Es un espacio de salud mental enfocado fundamentalmente en el ámbito laboral y, desde luego, también nos gusta que las personas que venís, a este espacio os encontréis bien, os encontréis a gusto en vuestra casa y bueno, que queráis volver otro día. Eso también es importante para nosotros. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Esperanza. Que vaya todo muy bien y que tengas una estupenda semana. Igualmente. A todos los que nos ven, gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista. No olviden seguirnos en nuestros canales oficiales de Mentelem para más contenido sobre bienestar emocional en el trabajo. Nos vemos en el próximo Mentelem Talks.